Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Me imagino que si usted está estudiando la Biblia, entonces lo más probable es que usted sea un hombre o una mujer que busca caminar con Dios. Tengo razón. Sé que es así que yo quiero que me describan. En nuestro estudio de hoy, estamos en Números capítulo 5 y aprenderemos las cosas a considerar si queremos caminar con Dios. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hace algunos años empezamos el proceso de traducir los comentarios del Dr. McGee y publicarlos en español. Por la gracia de Dios, ya todos los volúmenes están publicados. Algunos de los libros de la Biblia están juntos y algunos, como Salmos y Apocalipsis, con un solo libro de la Biblia, y otros, como Ezequiel y Daniel, en un solo volumen. Basados en las enseñanzas del Dr. McGee y disponibles en español, estos comentarios están escritos con el mismo estilo agradable pero académico del estudio que usted escucha a diario en A Través de la Biblia. Todos los comentarios del Dr. McGee están basados en las transcripciones de los estudios diarios que se escuchan en radio y en Internet. Usted puede descargarlos gratuitamente, estos comentarios, visitando atravesdelabiblia.org/comentarios. atravesdelabiblia.org/comentarios. Y esto es posible gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted, que podemos poner estos recursos a su disposición. Tenemos algunos ejemplares impresos disponibles para nuestros oyentes en los Estados Unidos. Para ello, solo tienen que llamarnos al 1-800-880-5339 y pregunte cuál de los comentarios está disponible. Si es posible, tendremos alguno para usted. Para nuestros oyentes que viven fuera de los Estados Unidos, pueden encontrarlos en Amazon y recibirlos donde se encuentren. En esta plataforma, los comentarios tienen un costo mínimo de impresión. Encuentre todos los detalles y enlaces a Amazon visitando atravesdelabiblia.org/comentarios. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, venimos ante ti con hambre y deseos de conocerte, de aprender más de tu santa palabra. Te pedimos que nos hables y nos ayudes a entender y comprender lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Que sea un tiempo de bendición y provecho para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 de este libro de Números y llegamos al aspecto de la restitución. Leamos los versículos 5 al 7 de este capítulo 5 de Números. Además, habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Esto es lo que Zaqueo ofrecía. Usted recordará lo que él dijo allá en Lucas capítulo 19, versículo 8. Él dijo: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En realidad, Zaqueo estaba ofreciendo más de lo que la ley mosaica requería. Vemos pues aquí que debía haber una restitución. El arrepentimiento, por eso, es mucho más que el simplemente decir lo siento. La relación entre Dios y el individuo no será mitigada, sino hasta cuando lo que estorbe sea rectificado en las relaciones entre los hombres. Como lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
Hoy en día muchas personas creen que el arrepentimiento significa el dejar caer unas pocas lágrimas para luego seguir alegremente en el mismo camino. Pero es mucho más que eso, amigo oyente. Es el arreglar las cuentas. Se trata de la restitución que tiene que hacerse al individuo que ha sido ofendido. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios, eso sí es verdad, pero debemos recordar que nuestro Señor también dijo allá en el capítulo 5 de Mateo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El mundo tiene la idea de que uno puede dejar caer unas pocas lágrimas por un rato y que luego, de nuevo, todo está perfectamente bien. Eso es lo que Pablo llama la tristeza del mundo en la epístola a los Corintios. Y ese tipo de arrepentimiento, amigo oyente, es vacío y sin valor alguno. Se cuenta que había un pequeño buque a vapor en el río Mississippi en los Estados Unidos que tenía una caldera muy pequeña y daba una pitada muy fuerte. Cuando aquel buque iba río arriba y daba un silbido con su pito, pues todo el vapor se escapaba por el pito, de modo que se lo llevaba la corriente. No podía ir río arriba y a la vez hacer sonar su pito. Y hay muchas personas hoy en día que son como ese buque a vapor. Su arrepentimiento no es más que el hacer sonar el pito, dejar caer lágrimas en profusión, pero eso es todo. No hay ningún alejamiento del pecado, ningún volverse a Dios, ninguna restitución hacia la persona ofendida, y por tanto no puede haber ningún compañerismo real y verdadero con el Señor. Y llegamos ahora a la ofrenda de los celos. Leamos los versículos 11 al 15 de este capítulo 5 de Números. También Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Creemos que no hay necesidad de explicar este pasaje, amigo oyente, porque es bastante claro. Veamos entonces en los versículos siguientes el proceso que debía seguirse para resolver las dudas que pudiese haber en cuanto a la conducta de la esposa y sobre su posible culpabilidad. Leamos los versículos 16 al 19. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Bueno, creemos que con estos versículos hemos captado ya lo esencial de la situación. Así es que no vamos a leer todos los versículos siguientes. La mujer debía beber las aguas amargas y si esto causaba que su vientre se inflara y que su muslo languidenciera, debía ser una maldición en medio del pueblo. Ahora, si no estaba contaminada, sino pura, entonces sería declarada exenta de toda culpa. Esta prueba tendría un efecto psicológico muy grande sobre cualquier persona y mayormente si era culpable. Ahora, ¿por qué no se menciona aquí al hombre? En este caso no se trata de una sospecha en cuanto al hombre, sino en cuanto a la esposa. Y quisiéramos decirle, amigo oyente, que la Biblia no enseña un criterio moral que permita más libertad al hombre que a la mujer. En este caso, es el esposo quien sospechaba de la esposa. ¿Podría ser culpable un esposo? Claro que sí, amigo oyente. Vimos ya en el libro de Levítico, y lo veremos de nuevo en el libro de Deuteronomio, que si un hombre y una mujer eran tomados en adulterio, los dos debían de ser muertos a pedradas. No hay pues ningún criterio moral en la Biblia que permita más libertad al hombre que a la mujer.
Este cuadro que tenemos aquí habla de la ofrenda de celos. ¿Cree usted, amigo oyente, que Dios sea un Dios celoso? Bueno, eso es lo que él dice. Soy Jehová, Dios celoso, allá en Éxodo 25. Pero, ¿realmente quiere decir que Dios es celoso? Sí, amigo oyente, Él es celoso. Pero esto no significa el tipo de celo pasional que es bajo y humano, como son los celos de una persona que es incitada a exasperación. Aquí se trata de los celos de la persona a quien uno ama. Cuando oímos decir a una esposa, bueno, tú sabes que mi esposo no es celoso, nos da ganas de decirle a ella, señora, no se lo diga a nadie. Porque, esposas, si el esposo no es celoso con la esposa, es porque no la ama. Por lo tanto, no creo que yo diría tal cosa si yo fuera usted. Si un hombre realmente ama a una mujer, es celoso con ella. Y lo mismo ocurre si una mujer ama a un hombre. Y es así, de esta manera, como Dios es celoso. Él nos ama, amigo oyente, es celoso con nosotros. Él no quiere que dediquemos nuestro tiempo y nuestro amor a las cosas de este mundo. Quiere que le amemos a Él solamente. En esta prueba de celos, si la esposa resultaba inocente, era exonerada. En realidad, esta ley protegía a la mujer de un hombre celoso. Esto servía para ella de una manera maravillosa. Ciertamente esto acentúa una vez más que la palabra de Dios pone en claro este asunto de la fidelidad al voto del matrimonio. Hoy en día vemos una gran depravación en cuanto a esto, hasta el punto que para algunos ya se está tornando cosa aceptable que el voto del matrimonio no sea tomado en serio. Pero amigo oyente, Dios le hará responsable por sus votos, eso es seguro. Muchos de los problemas del mundo de hoy en día son causados en el hogar. Ese es el lugar donde la mayoría de nuestros problemas se producen. Son producidos por aquellos que hacen poco o ningún caso del voto del matrimonio. Dios no puede bendecir ni bendecirá a una nación que no lo tome en serio. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 5 de Números y entramos ahora al capítulo 6. En este capítulo encontramos el voto de los nazareos y la bendición trina. En primer lugar, quisiéramos que nos escuche bien porque no deseamos que confunda la palabra nazareno, que significa procedente de Nazaret, con la palabra nazareo, que significa alguien que ha hecho un voto especial. El voto de los nazareos era un voto voluntario y también podía ser un voto por cierto periodo de tiempo. Cualquier israelita que quisiera ser nazareo podía hacer el voto. Lo podía hacer por toda la vida si ese era su deseo. Pero Dios no mandó que se hiciera este voto. Era algo completamente voluntario. Leamos pues los primeros 3 versículos de este capítulo 6 de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Cuando una persona hacía este voto voluntario de nazareo, había 3 cosas que le eran prohibidas hacer. Primero, no debía beber vino ni sidra. El nazareo no podía comer ni tomar ninguna cosa que la vid produjera. Ahora, esto no tiene nada que ver con la pregunta en cuanto a si es bueno o malo tomar vino. Permítanos decir esto, y lo vamos a decir con cuidado, y deseamos que nos escuche con mucho cuidado también. La norma cristiana no es una norma de lo que sea bueno o malo. La pregunta importante es esta: ¿con qué motivo hace usted lo que hace? ¿Hace usted lo que hace para agradar a Cristo? ¿Quiere usted ser nazareo? ¿Quiere usted vivir para Él y por Él? Esa es la pregunta. Son muchas las personas que preguntan si es bueno o es malo que un creyente tome vino. Amigo oyente, rehusamos discutir esto. No vamos a arguir en cuanto a lo que pueda ser bueno o malo. Lo que deseamos saber es si su intención es la de realmente agradar a Cristo. El vino en las Escrituras es símbolo del gozo terrenal. Sirve para alegrar el corazón. En las bodas de Caná vimos que Cristo cambió el agua en vino y le dijeron que su vino era mejor que el primero. La verdad sobresaliente aquí es que el nazareo debe encontrar su alegría en el Señor. Hay tantos hoy en día que no encuentran su gozo en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en Cristo. Hallan más bien su gozo en las cosas efímeras de este mundo. Y desafortunadamente son muchos los hermanos que son como estos.
Hay muchas iglesias que acostumbran a celebrar banquetes de vez en cuando. Y la verdad es que muchos miembros de estas iglesias nunca van a una reunión durante la semana, a menos que sea un banquete. Pero cuando hay un banquete nunca faltan. En realidad da lástima ver a aquellos hermanos, los que, como la pobre mujer, comen las migajas de la mesa de Dios. Por favor, no nos malentienda. No hallamos nada de malo en que se celebre banquetes. Lo triste es que asisten a los banquetes cristianos, pero solo comen migajas. Lo que pasa en muchas ocasiones es esto. Primero se sirve la comida. Luego alguien recita algunas palabras piadosas y luego otro da un brevísimo comentario en cuanto a un solo versículo de las Escrituras. Y entonces todos se van a sus casas sintiéndose muy espirituales, muy animados y muy entusiasmados. Sin embargo, muy pronto sus fuerzas espirituales decaen y vuelven atrás, para vivir así como siempre han vivido. Y esto es lo que causa lástima, amigo oyente. Permítame preguntarle, ¿dónde halla usted su alegría, amigo oyente? ¿Necesita usted los estimulantes de este mundo para poder gozarse en las cosas cristianas? ¿En realidad recibe gozo del estudio de la palabra de Dios? ¿Le gusta a usted orar? ¿Cuántos de nosotros hoy en día que nos creemos buenos hermanos y muy espirituales, en realidad lo que hemos hecho es introducir lo mundano a nuestras propias actividades? Bueno, la segunda prohibición para los nazareos era la de no cortarse el cabello. Leamos el versículo 5 de este capítulo 6 de Números. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello. El apóstol Pablo declara en su primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 14, ¿la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Ojalá que pudiéramos poner letreros en los lugares públicos que declaren esto. Todavía creemos que es una deshonra que un hombre se deje crecer el cabello. Estamos de acuerdo con el apóstol Pablo, que es deshonroso para el hombre. Por tanto, el nazareo tiene que estar dispuesto a sufrir deshonra por causa de Cristo. Su cabello largo indicaría una falta de dignidad, y debía estar dispuesto a tomar esa posición por su dedicación a Cristo. El Salmo 22, 6 dice, «Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo». ¿Está usted, amigo oyente, dispuesto a tomar esa posición? Y en tercero y último lugar, un nazareo no podía tocar un cuerpo muerto. Leamos los versículos 6 al 8 de este capítulo 6 de Números. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Leímos en el capítulo 5 que un leproso tenía que ser echado fuera del campamento y asimismo el que fuera contaminado al acercarse a una persona muerta. Ahora, la verdad que esto nos enseña es que el mundo es el lugar de la muerte. Se puede decir que la muerte es la marca más profunda que está sobre este mundo hoy en día. La muerte es el sello de una tierra maldita por el pecado. Es el juicio que Dios pronunció. Fue a causa del pecado que la muerte vino al mundo. Y para poder tratar el problema de la muerte, amigo oyente, hay que tratar primero el pecado, porque la paga del pecado es muerte. El nazareo, pues, no debía acercarse a una persona muerta. Tenía que vivir separado del mundo. Cristo debía ser lo primero en su vida. Recuerde que el Señor Jesús dijo en San Lucas 14:33, «Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo». Hizo mención del padre y de la madre y de la familia en el versículo 26 del mismo capítulo. En otras palabras, Cristo siempre debe ser primero. Él merece tener la más alta prioridad en nuestras vidas. Claro que no debemos perder de vista que este voto es voluntario. Dios no manda a nadie que haga el voto de Nazareo, pero si usted, amigo oyente, quiere hacer un voto y dedicarle su vida, tenga la certeza de que le costará algo. Y estas son las preguntas que debe responder. ¿Halla su gozo en el Señor? ¿Está dispuesto a sufrir deshonra por Él? ¿A tomar un lugar humilde por Él? ¿Está usted dispuesto a poner a Jesucristo en el primer lugar sobre todo lo demás en esta vida? Si no está dispuesto a hacer esto, amigo oyente,
mejor es que no se dedique a Él. Porque si se dedica a Cristo, usted tiene que seguirle fiel. Ahora, si usted le sigue fiel, Dios ha prometido que le bendecirá en gran manera. Esta es una cosa maravillosa, ¿no le parece? El creyente en Cristo hoy en día no hace un voto de nazareo. El creyente hoy en día tiene a Jesucristo, quien le ofrece la oportunidad para andar íntimamente con Él. Es algo voluntario. Es preciso que usted lo desee. Pero este andar íntimo con Jesucristo está a su entera disposición. Y es necesario que usted, amigo oyente, ande cerca del Señor para poder servirle. Son muchos los hombres que han estado dispuestos a hacer el sacrificio por Él y por eso han disfrutado de una comunión íntima con Cristo Jesús. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión, porque nuestro tiempo se ha agotado ya. Continuaremos, Dios mediante, este interesante tema en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga ricamente. Este fue un excelente tiempo en la palabra de Dios. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. En nuestro próximo programa continuaremos nuestro recorrido en el libro de Números. Recuerde que estamos en el capítulo 6 y le invitamos a que usted lea la siguiente sección mientras nos preparamos y seguimos caminando a través de la Biblia. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué murió Jesús realmente? A lo largo de la historia, algunos han dicho que murió como un mártir. Otros afirman que murió simplemente como un ejemplo de amor y entrega. Pero la verdad es que la muerte de Jesús va mucho más allá del heroísmo, la inspiración o la admiración humana. Durante este mes, gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted, ponemos a su disposición el librito, que también es un audiolibro, ¿Por qué murió Jesús? En su enseñanza basada en Lucas capítulo 23, versículos del 27 al 49, el Dr. J. Vernon McGee nos invita a detenernos frente a la cruz y mirar más profundamente. Allí descubrimos que lo que ocurrió ese día no fue un accidente, ni un gesto simbólico. Fue un acto eterno, divino y absolutamente necesario para la salvación de toda la humanidad. Adquiera su descarga gratuita visitando a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos, o si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y le enviaremos una versión impresa de este recurso. Nuevamente, el número es 1-800-880-5339. Recuerde que los recursos impresos están disponibles solo en el territorio de los Estados Unidos. Para más información debe visitar a través de la Biblia.org/recursos. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.